Continuamos en Noticias Caracol Ahora y vamos a hablar de las elecciones en Venezuela y del informe que ha entregado la misión de observación electoral. Le decían a uno en el colegio, las matemáticas no mienten. La misión de observación electoral está demostrando aritméticamente cómo hubo un fraude precisamente en Venezuela y cómo el ganador no es Nicolás Maduro. Vamos a saludar a esta hora a Alejandra Barrios, que es la directora de la misión de observación electoral de la MOE. Alejandra, bienvenida. No, muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer estar acá y como señalas, pues efectivamente lo que hicimos fue el conteo de las actas que tenemos, a las que tenemos acceso en las elecciones del pasado domingo y de ahí podemos extraer algunas conclusiones frente a cómo fue el comportamiento electoral en Venezuela. Mire, si quiere, Alejandra, partamos de lo primero, de lo básico. El tema, por ejemplo, de las actas a emitir, de las máquinas dispuestas, incluso del censo electoral, que es 21.620.705 venezolanos. Eso es lo básico, es, digamos, los primeros datos. Después de eso le hago la pregunta interesante que es, ¿qué encontraron ustedes? Pero ¿qué es lo primero que tenemos que entender sobre las elecciones en Venezuela? Mira, lo primero que tenemos que tener claro es que las elecciones en Venezuela son diferentes a las elecciones en Colombia porque allá la votación es una votación que se hace en máquinas, es decir, es una votación electrónica. ¿Eso qué permite? Que en el momento de hacer la votación, una vez se finalicen las elecciones, todos los que están en el puesto de votación, que son los testigos electorales, tienen acceso a un acta que va firmada por 6 personas, que son los miembros de mesa, y 3 testigos electorales que están ahí. Cada uno se la lleva impresa. Una vez termina de pasar eso, que son 30.000 máquinas, por lo tanto hay 30.026 actas, pues el mismo número de máquinas, se transmite esa información no a través de Internet, sino a través de red telefónica a Caracas para que el Consejo Nacional Electoral la reciba. Eso significa que desde el mismo domingo el Consejo Nacional Electoral tenía la totalidad de la información. ¿Qué hace la misión de observación electoral? Nosotros entramos a la página de resultados convenezuela.com, donde están colgadas 24.000 actas. Bajamos el 73% de las actas, que son 21.900 actas, y convertimos imágenes en base de datos. Y verificamos que esa conversión esté validada, es decir, que efectivamente el número que vemos en la imagen sea el número que está en la base de datos. Una base de datos que va desde mesa de votación, pasa por municipio, por estado, por parroquia, etcétera, y validamos la información. Es decir, el sistema electoral, las máquinas, el sistema electoral en sí mismo en Venezuela es un sistema muy robusto. Es tan robusto que en este momento no se está diciendo que hubo un fraude en estricto sentido de la modificación del resultado en las máquinas, sino que precisamente lo que se está pidiendo es que se muestre el resultado de las máquinas, que son las actas. Hacemos la validación de las actas y ¿con qué nos encontramos? Que con el 73% de las actas revisadas en la base de datos que elaboró la MOE, tenemos 9,5 millones de votos, que cuando tenemos esos 9,5 millones de votos, 6 millones corresponden al candidato Edmundo González, es decir, el 67%, al candidato presidente Nicolás Maduro, 2,891,000, que tenemos consistencia en la participación electoral que dice el Consejo Nacional Electoral como la base de datos. Esa consistencia es muy importante porque significa que el mismo universo de ciudadanos salió a votar, es decir, el 60% de los ciudadanos, pero donde encontramos grandes divergencias, profundas divergencias, es en los resultados que entrega sin ningún tipo de acta, sin ningún tipo de trazabilidad, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Ellos señalan que los resultados fueron inversos, que el señor Nicolás Maduro tuvo candidato presidente 6,400,000 votos. Nosotros señalamos que el señor Nicolás Maduro, de acuerdo a las actas, tuvo 2,800,000 votos, y ellos señalan que el señor Edmundo González tuvo 5,300,000. Lo que nosotros vemos es que el señor Edmundo González, contando todas las actas, tuvo 6,392,000 votos. Y que en este momento, con la información que da el mismo Consejo Nacional Electoral de Venezuela, tenemos una tendencia completamente irreversible, porque de acuerdo a ellos falta solamente
el 3% de actas por escrutar, y eso significa que con estos datos, así el 3% fueran votos para el candidato presidente, el señor Edmundo González sería el ganador. Muy bien, es decir, para que concluyamos esta primera parte de la exposición que ha hecho Alejandra Barrios y sin preámbulo a equivocarme y haciendo la pregunta directa, ¿hay un fraude electoral en Venezuela? Lo que hay es una información inconsistente entre lo que las actas que son públicas presentan, que es lo que entregan una vez se cierra la máquina de votación, y la información que da el Consejo Nacional Electoral. No se puede señalar que hay un fraude porque el Consejo Nacional Electoral no ha mostrado ninguna evidencia en contrario de las actas, pero tampoco ha mostrado su propia información. Por eso es muy importante que el Consejo Nacional Electoral muestre su propia información, es decir, las actas que ellos tienen, para poder hacer el contraste frente a la información que es pública y que puede ser revisada, y que hoy la MOE convirtió en base de datos para que podamos sumar, restar, sacar porcentajes, mirar los comportamientos en cada uno de los estados de Venezuela, que como ustedes ven en el informe que están presentando, está por estado. Cómo va la presentación de las actas al 73% de la información que logramos recopilar. Bueno, vámonos nuevamente entonces al informe con los datos. Nuevamente nos vamos a las cifras exactas. Dice, resultado nacional parcial, según la información contenida en la base de datos, con el 73.1% de las actas contenidas en la plataforma web, el candidato Edmundo González obtiene un total de 6.392.650 votos, que corresponden al 67,2% de la votación. Por su parte, el candidato presidente Nicolás Maduro suma un total de 2.891.553 votos, que corresponden al 30,4% de la votación. Alejandra, esto quiere decir que, según el informe de la MOE, el ganador absoluto es Edmundo González. Y efectivamente, y con la información que entrega ayer el Consejo Nacional Electoral, donde indica que son 12.335.000 los ciudadanos que asistieron a las urnas, llevando ya el 97% de las actas por ellos escrutadas, pero que no hacen públicas. Aquí ya estamos frente a una tendencia completamente irreversible, es decir, faltarían 2.800.000 votos por escrutar, así esos 2.800.000 votos fueran para el candidato presidente, no alcanza la diferencia de 3,5 millones que hay entre los dos candidatos. Estamos señalando que, de acuerdo a la información de las actas, que son públicas, que han sido convertidas en base de datos, que fueron revisadas en su código cash, en su código QR, de acuerdo a la edición política de Venezuela, pues esta es la información que se tiene, y el Consejo Nacional Electoral no la ha controvertido con ningún tipo de otra información que se pueda contrastar. Alejandra, vuélveme a explicar, si eres tan amable, a nosotros, a los usuarios de Noticias Caracol Ahora, cómo llegan a esta conclusión. Incluso ahí pusimos ya un banner último que dice: la MOE confirma que el 67% de los votos son para Edmundo González, 30% para Maduro. ¿Cómo lograr esta conclusión, por favor? Tomamos todas las actas que salen en imágenes. Las actas las podemos ver todos nosotros, están publicadas en la página www.resultadosconvenezuela.com. De esas actas que están publicadas, hacemos la revisión del 73.1% del universo electoral del total de las actas de Venezuela, y eso es lo que nos permite determinar que con el 73% tenemos 9,5 millones de ciudadanos que participaron, y que de esos 9,5 millones de ciudadanos que participaron, el 67%, de acuerdo a las actas, votaron por el señor Edmundo González, y 2.800.000 votaron por el señor Nicolás Maduro. Para controvertir esta información, lo único que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Electoral de Venezuela es hacer pública su información, porque hasta este momento lo único que han hecho con su información es de palabra. No tienen actas, no han mostrado ningún tipo de documento, no se puede hacer trazabilidad de la información que ellos entregan, mientras que con la base de datos que nosotros estamos poniendo a disposición, de acuerdo a las actas que recabamos, se puede hacer todo el seguimiento de las diferentes actas, y inclusive las firmas que tiene cada una de ellas.
¿Qué puede pasar con este informe de la MOE? Es decir, yo entiendo que es misión de observación electoral, que es algo que ustedes hacen porque constantemente, no solo en Venezuela, también en Colombia, ustedes hacen un seguimiento, pero ¿qué peso puede tener este informe de la MOE, Alejandra? Pues mira, lo que acabas de decir es absolutamente importante porque lo que hicimos con la información de Venezuela hace parte de metodologías parecidas que utilizamos en Colombia para contrastar los datos. Es decir, tomamos las actas en Colombia, hacemos el mismo procedimiento, hacemos la valoración de la autenticidad de las actas, vemos los archivos que entrega la autoridad electoral y confirmamos que la información entregada realmente corresponde a la voluntad de los ciudadanos. Haciendo este mismo ejercicio, el camino adecuado que le queda al Consejo Nacional Electoral y creería que en este momento al tribunal, que es donde se puso una acción por parte del candidato presidente, es hacer públicas las actas. Y aquí quiero volver a ser clara y enfática en lo siguiente: al Consejo Nacional Electoral de Venezuela no se le está pidiendo absolutamente nada diferente a un estándar internacional de todas las democracias. Haga pública la información para que las diferentes partes puedan controvertirla o solicitar explicación sobre la misma. Entonces, haga pública la información de las actas que ellos tienen. Ellos no han señalado que las actas que son públicas son falsas, entonces nosotros partimos de la veracidad de las mismas y tienen que hacer 3 auditorías. Una auditoría al sistema de votación, una auditoría al proceso de transmisión, que es donde el candidato presidente dice que hubo un hackeo. Entonces hay que ver exactamente qué hackearon, porque posiblemente ahí es donde está la diferencia entre los datos que ellos dan y los datos que reposan en las actas, y una auditoría al proceso de consolidación de los resultados. Esos son los 3 caminos que deberían seguirse, todos con una auditoría internacional independiente realizada por expertos en materia electoral. En todo caso, y con la exposición que nos ha hecho Alejandra Barrios, y volviendo a hablar de cómo iniciamos este informe, aritméticamente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, perdió las elecciones y así lo está demostrando este informe que revela la MOE y que nos está entregando su directora Alejandra Barrios, a quien agradezco mucho estos minutos. Gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer.